Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, hoy, en un día como hoy, Señor, Venezuela se encuentra en un proceso muy difícil, pero que no se ha salido de tus manos, ni de tu providencia, ni de tu control. Y de alguna forma que se nos escapa de nuestra mente, pero en la tuya no, todo esto ayudará para bien. Bendice, Señor, a las familias, amigos, hermanos, pastores que tenemos en Venezuela, que los protejas, que los bendigas, que les des alimentación y salud a pesar de la cruenta situación que estás viviendo. Por favor, ten piedad. Ser patriotas, hermanos de nuestra amada, y dar gracias por nuestra hermana Janet Díaz. Padre ya está en su casa, tú estás en control y doy una acción de gracias por la fe y la paz que le has dado. El hermano Alex me ha hecho una petición y ruego al Señor que la llevemos a cabo. Tú la conoces. Permite que la visita que le harán esta tarde las hermanas sea de consuelo y ungüento. Pero conociendo la historia, yo creo que las que van a salir consoladas van a ser las hermanas que van. Señor, bendícela con fe y con gracia y con sabiduría, porque te pertenecemos a ti, estamos en ti. Y nuestro consuelo y confianza está en tu soberana voluntad. Bendice a Alex, Señor. Gracias de verdad por darle tanta fe y darle más amor por su esposa. Y únenos nosotros como familia, Señor, a orar, a interceder y a estar dispuestos a hacer lo que sea necesario por el bienestar de cada miembro y cada asistente de esta congregación. Padre, ahora te quiero orar por mí. Te quiero poner delante de ti, Señor, en tus manos, descansando en la hora perfecta, sabia y justa del Espíritu Santo en esta mañana. Señor, no me permitas venir como un fariseo, pero tampoco me permitas vivir con un libertino. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, nos ajuste y me ajuste conforme a tu palabra en este tema del cuarto mandamiento y la relación con el creyente. Señor, tú eres quien da libertad, tú eres quien guía a toda verdad, no yo. Así que nuestra confianza está en lo que tú dices en tu palabra y nuestro agradecimiento es confiar en el poder del Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Señor, permite, de verdad, permite, oh Dios bendito, que el Evangelio sea expuesto, que Cristo sea exaltado y que seamos bendecidos en esta mañana. De nuevo, Señor, bendice a Janet. Llénala de fortaleza, de vigor. Y como oraba mi hijo ayer, Señor, levántala y sánala porque tú tienes el poder. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a comenzar una corta serie después de un consenso con el consistorio, el grupo de ancianos, y vamos a estudiar el cuarto mandamiento. Yo les voy a rogar un favor muy especial. Al ver este mandamiento, permítame empezar y terminar. ¿Me comprenden? Es decir, vamos a abrir mucha Biblia hoy, hermano. Vamos a ver qué dice el Señor. Y yo quiero hacer, si Dios me da la gracia, de hacer exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo, de depurar su palabra como la... Porque no se ha estudiado este tema dorado y cómo nos guía toda verdad. Mis hermanos, de los mandamientos de la ley moral de Dios, cuando leemos en Romanos 7:12, no lo busquen, dice que los mandamientos son santos, justos y buenos. La ley moral de Dios, los mandatos de la palabra de Dios son justos, santos y buenos. Lo que no es justo, ni santo, ni bueno somos nosotros. El problema con la ley moral de Dios no son los mandamientos. El problema con la ley moral de Dios es nuestro pecado. El propósito de la ley moral de Dios es reflejar el carácter santo de Dios y al mismo tiempo ese carácter santo de Dios a través de su ley moral nos es dado para que sigamos esos mandatos para reflejarlo. Los mandamientos no fueron dados
sino para pecadores somos a Cristo. Entonces, hay erradas cuando yo me acerco a la ley moral de Dios. Hay tres ideas equivocadas, no bíblicas, y que hacen mucho daño hoy. Uno, creer que guardar exactamente los mandamientos va a agradar a Dios. Conocemos como legalismo. A nadie. Dos, hay buenos hermanos que dicen en el Nuevo Testamento le agrupa dos mandamientos: amarás a tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. O el Antiguo Testamento que portan esos dos grandes mandamientos. El tercero y el más peligroso, difícil, es que los mandamientos han quedado desechos, o sea, ya no son completamente aplicables hoy día. Hola, ¿cómo estás? Hermanos, pregunta. Pongan mucha atención. ¿Están listos? La ley en sí misma tiene la voluntad de Dios en sí misma para hacerme la voluntad de Dios, hacerme vivir la voluntad de Dios, y la ley moral está expuesta, pero lo que me da poder en la vida cristiana es Dios y el poder. Entonces, lo primero que quiero definir es qué tiene que ver el Evangelio y la ley moral de Dios. ¿Están aquí? ¿Sí? Ok. Vamos a concentrar. La ley me dice que puedo hacer la voluntad de Dios, poder hacerla perfecta. Cristo cumplió la voluntad de Dios desde que nació hasta que murió, vivamente la ley de Dios. La buena noticia frente a la ley moral de Dios es que Cristo sí vivió la ley. Voy a poder vivir ni aún como creyente, y esa vida perfecta sometida a la voluntad de Dios es lo que llama la Biblia su justicia. Esa justicia fue la que Cristo me dio a mí por gracia, y yo le di al Señor, y ustedes, si son salvos, le dieron al Señor todas las veces que violamos la ley moral de Dios y que seguimos violando. Entonces, la buena noticia es que hay alguien que sí vivió la ley moral de Dios perfectamente, y la buena noticia es que el que la vivió no la regaló, su justicia, y somos salvos por gracia. Entonces, Cristo, hermanos, no solo vino a vivir la vida que yo no podía vivir, sino a morir la muerte que yo merecía morir. ¿Está bien? Cristo vivió la ley moral de tal forma en su justicia que me lo dio a mí. Y escuchen bien, que cuando Dios me ve a mí hoy, me ve como si yo viviera la ley moral perfectamente. ¿Ustedes qué piensan de eso? Me ve perfecto a los ojos de Dios. Estoy en un proceso de santificación, pero a los ojos de Dios ya soy perfecto. La verdad es que nadie es salvo por guardar los mandamientos, ni lo será. Los que estamos aquí creemos fielmente que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero yo necesito dejar este fundamento bien claro antes de adentrarnos al mandamiento. Romanos capítulo 3 en sus Biblias. Romanos 3, hermanos, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia manifestada por la ley y los profetas, ¿está hablando de quién? De Cristo Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Es decir, se nos acredita esa justicia por medio de la fe, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados, ¿de qué forma? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios
puso como propiciación, y la palabra propiciación, de nuevo, a quien Dios castigó con toda su ira sobre Cristo por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, no la nuestra, porque la que tenemos es de Cristo, nos fue regalada por gracia, a fin de que sea Él justo y el que justifique al que es de la fe de Jesús. Ahora verso 27, mis hermanos, y vamos a empezar a hablar de la ley moral de Dios. Este versículo es muy importante. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde puede estar el orgullo de alguien? ¿Porque cumple los mandamientos? No. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la de la fe. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Eso es claro? Si vamos a hablar de un mandamiento, yo no quiero que vamos a empezar a hablar del mandamiento pensando, bueno, lo voy a cumplir para ser salvo. No, nadie puede cumplir la ley moral de Dios perfectamente. Somos salvos por gracia. Ahora viene una pregunta. Si eso es verdad, lo que estamos viendo y lo es, ¿qué relación tienen ustedes y yo con la... Ahora, como estamos mirando desde el cielo hacia acá de lo que Dios está haciendo, yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que ya no tenemos ningún tipo de relación con la ley moral de Dios? No, la tenemos. Pero, siguiente pregunta, ¿ustedes creen que Dios dejaría en nuestras manos que nosotros dependiéramos de esa relación de Dios? ¿Me comprenden? O sea, que dependiera de mi vida, ver, valorar, apreciar, observar la ley moral de Dios. No. Explicar la relación de Dios y ella. Jeremías, por favor. 31. Y lo que vamos a responder es, ¿cuál es la relación del cristiano con la ley moral de Dios cuando yo soy salvo por gracia? ¿Qué papel juega la ley ahora en la vida del creyente? ¿Listos? ¿Están listos? Más fuerte que los de afuera. 31. ¿Están ahí? Escuchen bien y vamos a ir despacio. He aquí vienen días, dicen, y los cuales haré ¿qué? Nuevo pacto. Ahora, cuando la Biblia habla de pacto, normalmente ustedes y yo pensamos en un acuerdo entre dos personas, ¿de acuerdo? Pero cuando la Biblia habla de pacto, yo quiero que pensemos en nosotros como entes pasivos y Dios activos. Cuando Dios hace un pacto, hace una promesa, hace un juramento por Él mismo para cumplirlo, y los pactos en la Biblia que vamos a ver no dependen del hombre, sino enteramente de lo que Dios promete. Vamos a leer qué Dios promete. He aquí vienen días, dice Jehová, nuevo pacto a Él y con la casa, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos ¿qué hicieron? Invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Hermanos, estamos hablando del nuevo pacto. El antiguo pacto, ¿en dónde estaban las tablas de la ley? Estaban afuera. El Señor dice, si ustedes las obedecen, les va bien, pero si la desobedecen, les va mal. Era un pacto establecido por el Señor. Pero el Señor dice, el pueblo de Israel invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos. Lo que nos demuestra el antiguo pacto es que es imposible, nos deja en evidencia que nadie puede guardar la ley de Dios en sus propias fuerzas. No hay forma. Entonces, el Señor sabe que ustedes y yo somos polvos, ¿verdad? Hay un antiguo pacto en donde yo tenía, pero el Señor dice, mira, yo conozco mi pueblo y necesito hacer un nuevo pacto. ¿En qué consiste ese nuevo pacto? Versículo 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y cuando lee casa de Israel, yo quiero que ustedes se incluyan, porque vamos a ver eso en el Nuevo Testamento. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y esos todos está hablando de los escogidos. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, en el antiguo pacto la ley estaba en tablas de piedra. En el nuevo pacto, ¿dónde están las leyes? En el corazón y en la mente. Hermanos, y Dios sabe y nos conoce y somos tan débiles y tan perversos que si Dios no hace eso, no hallaríamos deleite en la ley de Dios. O sea, es un asunto de gracia. Si Él no cambia mi corazón y pone un corazón de carne, cualquier mandamiento va a ser una carga pesada. Ahora, aún Dios colocando eso aquí y acá, ¿seguimos siendo necios? Sí, sí. Porque el hecho de que Dios ponga su ley aquí y acá no quiere decir que ahora vamos a ser unas personas completamente perfectas en esta vida. A los ojos de Dios sí, pero en esta vida no. Los mandamientos siguen siendo como un padre con un hijo. Hijo, no te metas por ahí porque te vas a hacer daño. Eso es como cuando los estimulamos y se van y se hacen daño. Entonces, la ley moral de Dios no es un capricho fastidioso de parte de Dios. No, es el camino que Dios estableció para el bienestar de sus hijos. Y Dios pone en nuestro corazón y en nuestra mente estas leyes para que en el proceso de santificación veamos que cada vez esto es una mayor realidad. Hermanos, si ustedes no han nacido de nuevo, al hombre natural es imposible que haya deleite, como dice el Salmo 1 en la ley de Jehová. Entonces, Dios hace una promesa en el nuevo pacto. Primero, daré mi ley en su mente y las escribe en su corazón. Uno. Segundo, yo voy a ser a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Y por último, todo esto será una realidad, dice el Señor, porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, cuando hablamos de la relación de Dios, del creyente con la ley moral de Dios, yo no sé si ustedes se fijan, pero yo no quiero colocar esa relación en sus fuerzas. Yo no quiero colocar esa relación en lo que ustedes piensan o creen. Estamos colocando esta relación de Dios en lo que Dios ha prometido, en que escribirá sus leyes aquí y aquí, porque es un asunto de gracia, no es un asunto de obras. Que veamos la ley moral de otra forma es un asunto de Dios y no de hombres. Por favor, Hebreos 10:14, veamos el cumplimiento de este pacto. ¿Cómo fue que Dios perdonó nuestros pecados y que nunca más? Hebreos 10, familia. Verso 14. Vamos a ver la ratificación de este pacto en la vida del creyente. Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre los santificados. Es decir, ningún mandamiento, por más que los cumplas, te va a hacer más perfecto de lo que ya eres. Es más, los mandamientos están para hacernos ver que no somos perfectos, que el único perfecto es Cristo, y nos hace aferrarnos más a Cristo. Pero la Biblia continúa diciendo, y nos atestigua el Espíritu Santo después de haber dicho, verso 16, este es el pacto que este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. De nuevo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermanos, en ese nuevo pacto, Dios no solamente prometió cada uno de mis pecados, prometió que y en nuestros corazones. ¿Es claro hasta acá? Es un asunto de gracia. Entonces, lo que Dios promete en palabras más, palabras menos, es que va a poner un corazón de carne, va a transformar mi vida para que yo viva la voluntad de Dios ya, sino porque porque hay un anhelo que Dios ha hecho, mis hermanos,
no ustedes tengan una vida perfecta, vamos a tener en el cielo. Estamos bajo la justicia en un proceso de santificación, pero vivimos la voluntad de Dios ya no por miedo. Eso es lo que promete el nuevo pacto. Mateo 22, por favor. Vamos a mirar el pacto funcionando en estos textos. Mateo 22. Mateo 22, verso 34. Tenga mucha paciencia, vamos a usar mucha Biblia hoy. Mateo 22, entonces, oyendo que había saduceos, se juntaron, y uno de ellos de la ley, preguntarle, dició, gran ley, perdóname, 7, Jesús, amar. Hermano, lo que el Señor dice al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, ese pensamiento, y el segundo a tu prójimo como a ti. Muy interesante. El Señor dice es amen al Señor. Y verso 40, los dos mandamientos, solo el Nuevo Testamento depende todo, y los profetas, moral de Dios, cada Jesús se mueve, amor. Amarás a Dios. Ustedes, mira los 10 mandamientos, hacemos un ejercicio en donde al 10º vivimos en esos mandamientos, amando al prójimo, ¿verdad? Mi madre, quinto mandamiento, mujer de mi prójimo, adulterio. Si yo no, entonces, cuando vemos la ley moral de Dios, de lo que responde a la relación con el hombre, digo que yo lo amo porque vivo en esos mandamientos. ¿Verdad? Podríamos decir lo mismo para decía mi amor por el prójimo, los 4 mandamientos. ¿Por quién? Por los mandamientos. San Juan 14:15, por favor, en sus Biblias. San Juan 14:15. Juan 14. Y aquí viene una apelación. Leámoslo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay un error gramático en donde se lee de una forma y se entiende. Por ejemplo, normalmente lo hemos entendido así. Si yo amo a Dios, es porque ¿qué? Porque estoy guardando los mandamientos. Y si guardo los mandamientos, entonces estoy amando a Dios. Es como si fuera algo que depende del uno del otro. ¿Sí? Entonces, yo amo a Dios, guardo los mandamientos. No, eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es, si amamos a Dios, ya estamos viviendo, deseando esos mandamientos. Es decir, que el amor de Dios trae como consecuencia a nuestras vidas que los mandamientos sean un deleite. ¿Me entiende la diferencia? La cosa no es que usted demuestra mente a Dios porque no. Si amamos a Dios, ya hay un deleite aquí y acá por los mandamientos. Entonces, en el antiguo pacto, en las tablas de piedra decía, lo tienes que hacer. ¿Saben qué dice en el nuevo pacto? Yo ahora lo anhelo hacer, lo deseo hacer y me nace hacerlo. ¿Pueden comprender la diferencia? Y ese deseo y ese anhelo no nace de mí, es simplemente el resultado de un pacto que Dios hizo en mi vida, en donde me iba a poner la ley aquí y aquí, para que la gloria sea de ¿quién? De Dios. Es un asunto de gracia, mis hermanos. Miren el 18. Miren la promesa del pacto acá. No os dejaré huérfanos. Es decir, recuerdan, yo seré a vosotros por Dios y ustedes, o sea, ustedes en esta situación no están solos.
Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuál es el resultado? Verso 21, de que Dios esté con nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22, hermanos. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es una buena pregunta. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermano, yo quiero dejar en claro esto, que si amamos a Dios y guardamos su palabra, es el resultado del cumplimiento del pacto que Dios estableció, en donde yo seré a ustedes por Dios, ustedes serán mi pueblo, escribiré su mente acá y perdonaré todos sus pecados. Por ninguna manera quiero dejar en el ambiente que porque ustedes guardan la palabra, entonces son muy amados. No, guardamos la palabra porque ya somos muy amados. ¿Es claro? Porque ya somos muy amados, guardamos la palabra. No es lo contrario. Verso 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, del Padre. Palabras que habéis oído, no del Padre que me envió. El Señor Jesucristo está afirmando el antiguo, porque el Padre Testamento es el mismo destino del Nuevo Testamento. Creen que el Señor reinterpretar la ley. Yo quiero hacerle una pregunta para que todos empecemos a meditar. El Señor Jesús enseñó frente al día de reposo. 2. Vamos a preguntarnos, ¿el Señor vino a invalidarlo, a reafirmarlo, a cambiarlo? ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? Y es lo que vamos a pasar a ver. ¿Cuál es la relación que el verdadero hombre tuvo frente al día de reposo? Y están listos, también purificó de la ley moral del cuarto. Recuerda cuando es lícito hacer esto, es lícito hacer esto, vayan a encontrar eso, es lícito hacer esto. Pregunta, y aquí vienen las cosas. Fariseos se acercan al discípulo y decían, ¿es lícito que tú hagas esto? ¿Quiere decir que el Señor estaba violando el día de reposo? No. Luchar con las tradiciones frente al día de reposo. Y usted en adelante, ¿por qué es tan de grata bendición para la vida del creyente? Pero antes de esto, tengo fariseos de la época. ¿Qué era lo que creía la época? Fue lo que ellos le agregaron a los mandamientos, al cuarto mandamiento. Mishnah de lenguas. ¿Han escuchado el Talmud? Es una serie de documentos recogidos de la tradición oral judía desde que se creó la Torá hasta el segundo siglo después de Cristo. Los fariseos empezaron a recoger oral de los maestros judíos y la pusieron en 524 capítulos que llaman el Mishnah. ¿Cuántos corresponde al día de reposo? 24. Ahora, niños, los que están aquí para que me entiendan, el Mishnah lo que hizo eso es hacerse preguntas, ¿no? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto? Y estos maestros judíos empezaron a debatir. ¿Quieren que les comparta algunos apartes del Mishnah? De qué fue lo que reposo. Imagínense a Juan, su niña se le duerme y monta a Luciana en sus brazos.
Y entonces se formó una polémica. Una carga o trabajo en el día de reposo. Yo sé que suena tonto. Es decir, época del Señor Jesús. Y el debate fue tan fuerte, gracias a Dios, que los fariseos dijeron, no lo puede creer. En el día de no puede verse al espejo y se encuentra va a caer en la tentación de quitársela, y eso a los ojos de los rabinos y esos hombres es trabajo. ¿Suena tonto? ¿Quieren escuchar más cosas? Deben seguir. Si ustedes quieren comer en el día de reposo y quieren comerse un pan y lo quieren abrir, si usted lo corta con el filo, es pecado. Pero para que usted no peque en el día de reposo, dele la vuelta y córtelo con la parte que no es filosa y lo abre. Las mujeres en el día de reposo, ni adornos. ¿Por qué? Porque si se lo van a quitar o se cae, es trabajo. Si ustedes van caminando en el Shabbat y ven una fruta que cayó de un árbol y la recogen, es pecado, porque eso es cosechar. Si ustedes caminan en el día de reposo en el Shabbat, solo tienen oportunidad de caminar 2000 codos. Eso no dice la ley de Dios. Lo que yo estoy hablando lo dicen los hombres. No Dios. Dice, tú solo puedes caminar 2000 codos en el día de reposo. Y uno me puse a hacer las cuentas. 2000 codos son 9 metros. Eso dijeron, si tú quieres, lo que tienes que hacer los días de comida a 15 metros, y tienes comida, comes, y tienes metros. ¿Y nosotros? Normalmente, ellos dejaban comida el viernes para el sábado comerlas. Pero entonces decía el Mishnah, dice, mira, tú envuelves sus alimentos. Pero si los alimentos, eso es comer. Y vas caminando, no la puedes, porque diga algo, son títulos de ley tras ley. Y yo quiero hacer un argumento de verdad delante de Dios. Eso es lo que ha pasado con muchas cosas, sino que el mercado y los hombres lo hemos arruinado. Cosas. Esto sí no se puede hacer esto. Solo que ya no tenemos el Mishnah. No sé cómo llamarle a eso hoy día. Entonces, el Señor Jesucristo no era confrontado con, no era confrontado de Dios, era confrontado, creía correcta de Moisés. Esto más claro es a Marcos capítulo 2. Vamos y vamos a mirar qué dice el Señor en este lugar. Marcos. ¿Ustedes se imaginan un día de reposo judío con todas esas reglas? Ahorita van a ver la diferencia de lo que enseña el Señor Jesucristo. Marcos 2:23, ¿están ahí? Aconteció que al pasar sembrados, hablando del día de reposo, discípulos andando comenzaron. 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, en el día de reposo lo que no es lícito. La pregunta es, ¿no es lícito para quién? ¿Para quién? Para ellos. El Señor hubiera violado el día de reposo, por tanto, no es digno de ser Dios. Entonces, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Vienen hombres a regular lo que les pertenece. Sigamos leyendo. Ahorita lo vamos a desmenuzar. Pero él les dijo, nunca
Pero él les dijo, ¿nunca leísteis? Ahora, me toca adelantar un poco. ¿Se fijan lo que hace el Señor? Ustedes me quieren confrontar. Y el Señor les dice, ¿nunca leísteis? ¿Leer qué? ¿A dónde lo está citando el Señor? Es como si el Señor les estuviera diciendo, ustedes son muy buenos para leer su Mishnah. Ustedes son muy buenos para leer sus reglas. ¿Pero han leído lo que dice la Biblia? O sea, ella es la que habla de esto, no lo que ustedes creen. Y le dice, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, es Señor aún del día de reposo. Vamos a desbaratar todo este pasaje. Los discípulos van caminando normal, van con el Señor Jesús. ¿Y qué tienen esos hombres? Hambre. Y esos hombres con hambre empiezan a recoger espigas y se las empiezan a comer. Ahora, como les decía anteriormente, para un judío de la época con el Mishnah, hacer eso es cosechar. Entonces, coseches en el día de hoy no están cosechando, saciando su hambre. El Señor les cita, ¿nunca leísteis? Ahora, hermanos, cuando el Señor, si ustedes se fijan, Él no se defiende de lo que ellos dicen. Da otro caso. Él no cita la ley moral de Dios, sino le cita la ley ceremonial. Sí, yo no sé, los panes es parte de la ley ceremonial. O sea, es decir, el Señor no está acorralado buscando defenderse. No, no, no. El Señor dice, mira, yo voy a decirles algo a ustedes que no han leído y que deberían haber leído. Y les cita la historia de David. Ahora, lo que el Señor les cita, ¿dónde está? Cuando le dice nunca habéis leído, ¿dónde está? En la Biblia. Vamos a la Biblia. Primer libro de Samuel 21. Y ruego al Señor que les muestre mucho más de lo que me mostró a mí con esta historia. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. ¿Están ahí, familia? Esta es la historia que el Señor Jesús cita, pero en esta historia hay detalles que tienen que ver por la forma como el Señor le respondió. Miren bien. Vino David a Nob. Ahora, perdónenme, el contexto de esta historia tiene que ver con que Saúl quiere matar a David y David está huyendo. Dice así, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, y hermanos, esta porción que vamos a leer es una mentira, pero no es el texto. Dice, el rey un asunto y me dijo nada de la y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ese no es el punto. Verso 3. Le dice David al sacerdote, ahora pues, ¿qué tienes a tu mano? Dame 5 panes o lo que tengas. ¿Qué tiene David? Hambre. ¿Y sus criados qué tienen? Hambre. Y va al templo al sacerdote. El sacerdote le responde. El sacerdote respondió a David y dijo, mira, no tengo pan común a la mano. Solamente tengo pan sagrado. Ahora, hermanos, son 2 pilis de 6 panes que son comer a los sacerdotes. Y quiero decirles algún detalle. ¿Saben cada cuánto se cambian esos panes? Está en la ley de Dios, pero no quiero irme hasta allá. ¿Saben cada cuánto se cambia? Cada reposo. Cada día de reposo ponen panes calientes y cogen panes viejos.
¿Está bien? Bueno, no sé cómo llamar ahí. Para que los sacerdotes. Dice, mira, no tengo pan común de la sagrado. Daré si los criados se han guardado a lo menos de las mujeres. Bueno, esa petición es del sacerdote y es de la época. David le responde al sacerdote y le dijo, en verdad, lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes serán santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote dio el pan, ¿qué? Sagrado. Porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición. Y por favor, quiero que miren qué es lo que sucede. Los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová ese día para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. Hermanos, yo quiero llamar su atención. ¿En qué día estaba huyendo David por su vida? En un día de reposo. En un día de reposo entra al templo. O sea, no puede ser más fuerte la cosa. Huyendo en un día de reposo, que para los fariseos no podía caminar de más de 915 metros. Yo no me imagino al pobre David corriendo de esa forma y con el Saúl atrás. Porque está preservando su vida. Y llega a un lugar y tiene hambre. Y el sacerdote le dice, comas estos panes. Que era prohibido, pero ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? El Señor le cita sabiamente este asunto paralelo, no con la ley moral, sino con la ley ceremonial, en donde Dios les dice a estos fariseos, está por encima de la ley ceremonial el preservar la vida de un hombre. Entonces, David usó los panes sagrados porque tenía hambre, quedó en la Biblia para poder el Señor citar este caso y decirle a esos fariseos hipócritas, si mis discípulos tienen hambre, ellos también pueden comer. Punto. Y nadie les va a decir qué hacer y no hacer en ese día, porque yo soy el Señor del día de reposo. Y la cosa se pone mejor. Hermanos, el Señor dice, pero les dice algo mucho más fuerte. Vayan al versículo de Marcos 2:27. Ya vimos de dónde sacó el Señor esta historia y les echa un baldado de hipocresía a esos hipócritas, perdón, no el Señor, en donde dice que por encima de la ley ceremonial, que era tan estricta, está el preservar la vida. Ahora el Señor le dice a estos hombres en el verso 27, también les dijo, miren, señores, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es una frase que muchas veces escuchamos, pero la pregunta es ¿qué significa? Hermanos, quiero llamar su atención. El día de reposo fue hecho por causa de ustedes como hombres. Si ustedes se fijan, el Señor no dice, el día de reposo fue hecho por causa de ustedes, los judíos. Hermano, la primera citación que Dios hace sobre el día de reposo cita Génesis 1, 2 y 3 en la creación. Nos creó, nos diseñó. ¿Estamos de acuerdo? El hombre a los ojos de Dios necesita un día de reposo a la semana. Yo no estoy hablando nada más sino de reposo. Y quiero hacer referencia a reposo como descanso. ¿De acuerdo? Y vamos a verlo. Entonces, Dios dice, el día de reposo fue hecho por causa de Amir, por causa de Francisco. No Francisco por causa del día de reposo. Yo no sé si pueden ver la diferencia. El Señor dice, yo creé el día de reposo porque ustedes lo necesitan. ¿Qué es eso? Éxodo 23:12, por favor. ¿Qué significa eso? Éxodo capítulo 23 y versículo 12. Y aquí es donde vamos a empezar. Éxodo 23:12. Dios, como diseñador nuestro, sabe que nosotros necesitamos un día para descansar, para poder funcionar como hombres. Y toquen, hermano, quiero que escuchen bien porque no he citado nada ni de congregarnos, nada de otra cosa. Estamos hablando solamente de descanso. Éxodo 23:12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. La palabra reposar no es otra cosa que descansar.
mandamiento inicialmente dado a los hombres es: trabaja en 6 días para descansar. Para que descanse, sigue diciendo, tu buey y tú vas. Hermanos, yo no quiero burlarme, pero refrigerio no es que el Señor le lleva una empanada y una Coca-Cola. Eso no es el refrigerio. ¿Saben qué significa refrigerio ahí? Renovar las fuerzas. ¿Qué está diciéndonos el Señor hoy? El día de reposo fue creado por causa de ustedes, porque ustedes están diseñados para trabajar como mulas, si me permiten, 6 días, pero necesitan uno para que renueven fuerzas para otros 6 días. ¿Suena tarde? Miren, lo que les quiero decir es el diseño original del día de reposo. Los fariseos ya no era un día de descanso. ¿Qué creen? ¿Cómo creen que sería ese día para un judío? Un día de estrés, de angustia, de qué hago, qué no hago. Hermanos, quiero compartirles un artículo del año 2013 de un médico no cristiano. El médico creó un libro 24/6 y 24/6 hace referencia, ¿han escuchado el término 24/7? Que es 7 días a la semana, 24 horas, pero el médico sacó un libro en el 2013 que se llama 24/6 y el libro se llama Una prescripción para una vida más saludable y feliz. Quiero leerle la entrevista, ¿me permiten? CNN, está en internet, la pueden buscar, aquí tengo la fuente. Dice, en tu libro cuentas cómo el dueño de una tienda se comprometió a cerrar su negocio los domingos para que sus empleados y sus familias, al igual que sus clientes, puedan tomarse el día libre. ¿Por qué? Hermanos, no estoy leyendo un término ni teológico, sino una entrevista entre 2 impíos hablando de un tema en especial, de descansar un día a la semana. El médico contesta, mira, durante casi 2000 años, tal se hacía un alto los domingos. El viernes el Islam, el sábado el judaísmo y el domingo el cristianismo. Cuando era niño, dice el autor, yo creo que el autor debe tener un poco más, 30 años o menos, un poquitico van a entender esto. Cuando era niño, no podías comprar ni leche, las abiertas, los únicos hospitales. Había un día donde no hacían nada. Los que tenemos más, yo no sé si recuerden la época, en nada abierto. Los más jóvenes, pero hubo un tiempo de naturalmente, ten en cuenta la Biblia, los domingos. ¿Saben de cuándo está la ciclovía? 6. Bueno, antes no había ciclovía. Sí, pero no había ciclovía. Él dice, durante 2000 años esto era normal y hace 30 años todo esto cambió. Ahora dice CNN, ¿por qué piensas que tomarte un día a la semana es tan importante? Activos las 27 días de la semana, eso tiene consecuencias en la salud cada vez más. Hay médicos de que esto lleva a la ansiedad. Yo soy testigo de eso porque eso sufro. Porque no había entendido y no había comprendido tantas increíbles bendiciones de Dios para mi vida. Ahora escuchen bien, cuando un médico se sienta y hace una evaluación primaria con un paciente, le pregunta si fuma, le pregunta si hace ejercicio. ¿Ustedes le han hecho eso? ¿Cuánto tiempo trabaja? ¿Cuánto tiempo trabaja? Hoy en día, para nosotros es normal trabajar todo el tiempo, a toda hora. Y dice el doctor, y hay un dicho en nuestra época que refleja esta realidad. No tengo suficiente un día cesas de labores mentales. Esto viene de los 10 mandamientos, nos dice que hay sabático. La palabra sabático simplemente significa cesar tus labores. Hermanos, no quiero con esta entrevista, me pueden dar, pero científicamente hablando, voy a salirme un poco del texto bíblico. Científicamente hablando, aún por los doctores hoy día, dicen que ustedes necesitan descansar un día y trabajar 6.
Entonces, cuando el Señor dice, este día fue hecho por causa de ustedes, es que yo quiero su bienestar físico, su bienestar emocional, su bienestar espiritual. Yo quiero en el Señor, dice, que tomen un día para que empieza con toda, ¿no? Hermanos, yo no estoy citando otra cosa que la Biblia. 6 días trabajarás y harás toda tu obra y el séptimo descansarás. Y los siervos y los empleados tomarán ese día, ¿qué? Refrigerio. Es decir, renovarán las fuerzas. ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Y qué hacen los fariseos hoy día? Un día de descanso, de placer y de deleite se convirtió en un día de cargas. Mire, yo no me imagino, vuelvo a repetir, si uno fuera un fariseo en esa época, y entonces, si uno va a coger bus, no puede porque eso es trabajo. ¿Sí o no? Y si va a un restaurante, ojo, porque si va a poner a un cocinero a trabajar, eso es trabajo y es pecado. No podría, van a prender la luz, no la prenda porque eso es trabajo. El ambiente entre los judíos dejó de ser un día de descanso para los judíos, convertirse en un día tortuoso, de tiranía, de presión. No había absolutamente nada de descanso, era todo lo contrario. Yo no me imagino el miedo que vivían esas personas, pero bien decía nuestro anciano al inicio, en Cristo vivimos en libertad. ¿Y quieren que cerremos con broche de oro esta porción? Marcos capítulo 2, versículo 28. Marcos 2, 28. Miren cómo el Señor le responde a estos fariseos y termina con esta expresión. Marcos 2, 28. Primero le dice que el día de reposo es hecho por causa del hombre. El Hijo del Hombre aún del día de reposo. ¿Qué le está diciendo el Señor en la cara a estos fariseos? Por tanto, fariseos, algo. Soy yo el dueño y señor del día de reposo, no ustedes. No tienen ningún derecho de regular absolutamente nada porque el dueño soy yo. Y si yo, Jesús, estoy al lado de ellos y no les recrimino, no los reprendo, no les exhorto, que estén comiendo, ¿quiénes son ustedes para venir a meterse con mis hijos? Yo soy Señor del día de reposo. Hermanos, no son los hombres ni sus reglas lo que determinan en qué sucede en un día de reposo. Es el Señor. Y cuando vienen hombres a decir, mira que esto es lícito, mira que no es lícito, el Señor se para, espérese, Él es mío. Y si yo no lo reprendo, y si yo no le digo nada, ¿quién eres tú para venir a regañar a mis discípulos? Porque yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy Dios, yo fui quien establecí esa ley. Y yo amo tanto a mis hijos que yo entiendo y los conozco y yo les pongo un mandamiento. Porque si el mandamiento de reposo, si no hubiera... De verdad, si no nos dieran, ¿ustedes creen que un día a la semana que las empresas le dan a los empleados, algunos le dan cada 15 días, yo no sé ustedes, o algunos al mes? Eso no es lo que pasaba hace 30 años. Claro. Piensen por un segundo, si Dios en su misericordia, por medio de este mandato, no hubiera influenciado la historia aún de nosotros. ¿Ustedes creen que los empleados, los patrones quieren darle descanso a uno? ¿Sí o no, Mauro? Nada. Ahora, a los que tienen un régimen de trabajo tan fuerte, van a ver cómo se desgastan, cómo se desaniman, no tienen tiempo para la familia, apenas llegan a la casa y caen como piedras. Mira, yo quiero que trabajes 6 días y un día, esa es la primera parte y con eso termino, quiero un día para que descanses. ¿Lo habían visto así? Para que te tomes fuerzas. ¿Y saben por qué? Antiguo Testamento, ustedes
y descansaba uno. Y eso vamos a hablar más adelante en el Nuevo Testamento, por la vida diaria. Vemos en Cristo para iniciar el descansar, para iniciar la semana y descansamos en Cristo y vivimos la vida cristiana. Es un anuncio público del Evangelio. Y Dios tanto y nos dice, Señor, necesita descansar un día. Yo no les pido que estén de acuerdo conmigo, no, muchísimo, y no quiero ser grotesco, pero con sus reglas y sus me han quitado el descanso que Dios nos quiere dar con tantas cosas. Y es esto, y el no lo acusa, de su mano sobre usted. Más, el Señor de sus almas dice, yo soy el Señor del día de reposo. Los que regulan el día para que ustedes decía que debían tener ni pensamientos o malos o pecaminosos. Uno dice, bueno, habla. Y es imposible que una persona no tenga. Más difícil es las personas crean que que los demás días pueden vivir como hermanos. Jesús. Más anhelo es la visita del pastor David Green. Él a mí es mi abuelo. Ese hombre es la figura que yo nunca he tenido en mi vida. Y cuando él mira nieto, yo voy a ir en febrero, quiero tanto estar con él, la pasamos bien, deseo buen. Al principio no, para ser honestos, amo hoy. Ahora yo quiero poderoso del cielo y de la tierra, ustedes al mundo que no es hijo para salvar vida eterna. Él en este momento congregarnos, yo quiero estar con ustedes. Estar con ustedes. Lo quiero estar con ustedes. Quiero escuchar a mi pueblo cantarme, quiero escuchar a mi pueblo alabarme, quiero escuchar la palabra de Dios, porque hermanos, no es Dios quien nos necesita a nosotros, son ustedes y yo los que necesitamos a Dios, animados, restaurados. Y vamos a ver Hebreos en 1 o 2 domingos, estimulados a la con esto. Cuando alguien despegarse, no está despreciando al pastor, ni a los ancianos, ni al grupo alabanza, está despreciando a aquel que le está haciendo la invitación por amor a que se congreguen con él. Entonces, si me permiten adelantarme algo. Eso lo vamos a ver más profundo, creo que el otro domingo, si os permite, pero el mandato dice no matarás. Es la ley moral de Dios, ¿no? ¿En qué sentido es moral no matarás? Cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y en qué sentido es inmoral o pecaminoso? Cuando yo digo raca, fatuo, tonto, ¿sí? Moral, el mandamiento, en ese sentido peco. La pregunta que yo quiero hacer y dejarlos con esto es, ¿en qué sentido es inmoral el cuarto mandamiento? Y yo solo encuentro 2 razones en la Biblia. El que no descanse y el que no me congregue. La Biblia. O por lo menos eso es lo que me muestra hasta ahí llega la Biblia. Ahora, si yo me bajo de aquí y usted se me acerca, pastor, yo tengo mañana, tengo un baby shower ahorita, ¿será que puedo ir?
Por favor, sí. Yo no, porque esa es la tendencia nuestra, ¿no? Queremos tener nuestro propio Mishnah. Entonces, pastor, esta iglesia necesita hacer por la tarde dos cosas: descansen y de verdad no deberíamos anhelar tener más y más comunión con Cristo Jesús. Hay un salmo que dice: aquí tengo yo los cielos y fuera de ti nada deseo. Mi única oración, hermanos, es que Dios nos dé más pasión por Jesucristo, más amor por Él. Si ustedes no quieren descansar, no lo hagan, no es mi problema. Si ustedes no se quieren congregar, hermanos, es su asunto. Pero es lo que dice el Señor, y hasta ahí llega el Señor. Hermanos, quiero terminar. El daño que se le ha hecho a este mandamiento, el destrozo que se le ha hecho, no lo ha hecho la Biblia, lo han hecho los hombres. Cargas que nadie puede llevar. ¿Y saben cómo se halla ese deleite en el Señor? Ese deleite en el Señor no se halla porque estés aquí sentado. Se halla porque cumple los mandamientos. Ese deleite se halla porque eres salvo por gracia. Y la gracia que te salva es la misma gracia que te sustenta. Y la gracia que te trae aquí es la que te da amor por los hermanos, amor por la iglesia, amor por servicio, amor por ofrendar, amor. Porque aquí no venimos a encontrarnos con el pastor Javier, el Dios vivo. Y no quiere decir que antes eso es tonto. Pero si hay un mandato de congregarnos, Hebreos 10:25 más adelante. Hermanos, hoy es un día de salvación. Hoy es un día para Cristo Jesús. Porque esas reglas que tú tienes, lo que haces o no haces por la tarde, eso no te hacen una mejor persona, te hacen un mejor hipócrita. Y el Señor Jesús nos defiende. Si yo no los acuso, ¿quiénes son ustedes, fariseos, para venir a acusar a mi pueblo? Diosa libertad en Cristo. Y para adorarle. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, creo plenamente, Señor, en que es tu palabra la que trae libertad. Y somos nosotros vivir en una tiranía, en una... Señor, así como los fariseos y desdeñaron el cuarto mandamiento, hoy como hombres lo seguimos haciendo. Ayúdanos, Señor, a ver lo que tú ves y amar lo que tú amas. Y te ruego, Señor, que seas tú, Señor, cumpliendo tu pacto. Vida a quienes no la tienen aquí, en poner tu ley en tu mente, en la mente y en el corazón para alabarte, para enaltecerte. Y tú pagaste una libertad increíble por nosotros para sujetarnos a los hombres y a sus mandatos necios. El Señor Jesucristo para ver lo que es correcto y no conforme a tu palabra. Líbranos del fariseo que está dentro de nosotros y que está al lado de nosotros, queriendo imponer cosas, cargas que tu palabra no dice ni enseña. Como hoy tú nos llamas a un descanso físico y a recordar la obra perfecta de Cristo Jesús una vez más a nuestro favor. Porque tú eres nuestro reposo y reposo eterno. Nos podrá arrebatar de tu mano. Trae vida, Señor de los cielos, y trae vida en abundancia. Y, Señor, si tu palabra salió con fidelidad, bendícenos. Corregir algo, por favor, muéstrame.
y trae hermanos a mi vida, Señor, para enderezar mis caminos. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Esto levantará más dudas, más incógnitas, pero gracias porque tu palabra es suficiente para responderles. Señor, llévanos con bien a nuestra casa, pero por favor, te ruego por Janet. Profundo descanso. Que le concedas la petición a Janet, Señor, de que esta situación que afronta tus hijos, los hijos de ella, perdón, lleguen a los pies de Jesús. Ten piedad de Janet, Señor. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de tu iglesia. Ten piedad de nuestros prejuicios. Ten piedad. Y Señor, purifícanos y permítenos hallar deleite en tu ley. Señor, te damos gracias porque tú fuiste quien cumplió la ley perfectamente. Gozamos hoy día y nada ni nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Y gracias, porque si no fuera por tu gracia, no tendríamos deleite ni siquiera de estar aquí hoy congregados. Señor, yo te ruego que hables a los obligados en esta mañana. Tienen que estar aquí. Y los conviertas a los que anhelan estar aquí. El poder del Evangelio, Señor. Gracias, oh Señor Jesucristo. Eterno reposo. Gracias porque tú nos conoces y sabes cuál es el diseño para nuestras vidas. Tú defendiéndonos, Señor, y protegiéndonos. Y de nuevo, ten piedad de Janet. Ten piedad de Venezuela. En el nombre de Cristo Jesús.